Hola, profesor Ángel, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, yo muchas gracias. Es un gusto verte ahora dentro del mundo de la virtualidad y participar contigo siempre va a ser un gusto y un lujo, lo digo yo, ¿no? Bueno, muchas gracias y usted sabe que es mutuo. Bueno, usted es docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Nayarit. También usted colabora en la maestría de prácticas filosóficas de SECAPFI, igualmente en otras instituciones que se dedican a la enseñanza de filosofía en Nayarit. También algunas de sus áreas de interés es la ética, la filosofía del lenguaje, el tema de la argumentación. Bueno, creo que es más que un gusto que poder contar con una persona como usted y para practicar un poco de filosofía. El tema que me gustaría abordar en esta pequeña charla es con respecto a la actividad del filosofar en sí. Mayormente dicen que la gente piensa que la filosofía o el filosofar es una actividad esencialmente elitista. ¿Qué le parece? Bueno, pues mira, de nuevo, gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar sobre filosofía en general, pero contigo en particular, con esas preguntas detonadoras y puntillantes, siempre es una sorpresa. No, yo soy de la postura que no. Claro, habría que explicar al respecto, ¿no? Yo creo que el acceso o el filosofar, pues cualquier persona puede incursionar en esto, ¿no? El caso es a qué tipo de instancia vamos a llamar incursionar, ¿no? Si estudiar en algún país de los llamados primer mundo, eso es exclusivamente filosofía, pues sí, pero no solamente sería la filosofía elitista, ¿no? Sería cualquier tipo de estudio, ¿no? Aquí creo que lo que habría que distinguir es que hay personas que su propia forma de ser los va llevando, muy meditabundos, vamos a utilizar un concepto así, los va llevando a este tipo de reflexiones o esta forma en que algunas filósofas o algunos filósofos dicen que es como una forma de vida. Estar cuestionando, las preguntas siempre son importantes. Y eso no tiene por qué ser elitista. A veces creo que ese argumento más bien se refiere a que la academia se dice que a veces ha pretendido acaparar solamente la filosofía, ¿no? No, en la academia se profesionaliza uno, por decirlo. Mi postura al respecto es que hay un grupo o han existido grupos de personas donde dicen, bueno, podemos en conjunto estudiar esto, ¿qué les parece? Considerar que los que estudien van a adquirir un grado o se han profesionalizado en filosofía. Pero hay personas que nos pueden acompañar en algún curso, en algún diplomado. Tú al principio de estudiar en la carrera, recuerdo que nos acompañabas en ese sentido por el mero gusto, por ejemplo, ¿no? El diálogo, y ahí en ese sentido creo que se rompe esa idea elitista. Porque además, si no, no tendría sentido la misma filosofía, porque la filosofía también va contracorriente contra esos modelos, ¿no? Hay ocasiones que se vuelven lo que llamamos ideologías, ¿no? Como es que tú tienes que estudiar esto y aquí no te mueves. Eso ya sería otro problema. Pero la filosofía como una invitación a reflexionar nuestro mundo, nuestra relación con las personas, creo que eso no tendría por qué ser elitista. Y ahí basta con que, y en la actualidad, con que las mismas personas empiecen a indagar, tengan como esa habilidad de ir cuestionando y de buscar las respuestas en donde mejor convenga encontrarlas, ¿no? Habrá de preguntas a preguntas. A mí me gusta mucho poner este ejemplo, y con esto acabo el punto, ¿no? Una cosa es preguntar qué hora es en este momento a los que nos están viendo, a los que están viendo el video, y eso se puede contestar volteando a ver el reloj, viendo su celular, etcétera. Y otra cosa es que alguien dijera, ¿qué es eso del tiempo, no? Ah, bueno, ya ahí la pregunta empieza a variar. Y eso no necesito yo estar en una universidad para profesionalizar y cuestionarme eso.
Lo que basta es que me haga preguntas que habitualmente sonarían raras o burdas, pero que además son como muy naturales, ¿no? Por dar un ejemplo entre muchos, podemos haber mencionado el tema de la muerte, el tema de la justicia, el tema de la mente, del alma, pero bueno, creo que esos temas son propios, más bien son comunes entre las personas. Ya si alguien quiere entrar a estudiarlas de una forma, a lo que yo me refiero como profesionalizante, desde un método o buscando un orden ya muy particular, bueno, entonces sí tendría que llegar a esa instancia educativa o escolarizada quizá, ¿no? Pero no, yo no diría que por default está esa élite, ¿no? Bueno, entonces de entrada o de plano, para usted la filosofía es algo humano, ¿no? Es algo esencial al ser humano. Sin embargo, se podría, en caso que uno lo quiere hacer de manera más rigurosa, más metódica, sería bueno acudir a un centro de formación filosófica, a una facultad de filosofía en este caso. Eh, Sin embargo, hay una crítica, ¿no? que suele salir fuera de la academia, de que en las facultades no enseñan a filosofar, enseñan filosofía o contenidos de filosofía. ¿Eso es un falso debate o realmente detrás hay una cierta realidad? Bueno, sí se ha asumido como un debate. Tú dices, ¿de qué empiezan eso? A veces la crítica viene de fuera de la academia. No, incluso al interior, entre colegas, se ha discutido mucho ese tema, ¿no? Para las personas que nos acompañan podemos pensar de esta manera, ¿no? A ver, primero me dijiste que hay temas que no todas las personas les gustan, ¿no? O sea, yo digo que no es una élite el que se absorba las cuestiones filosóficas, pero que tampoco es cierto que a todo mundo le tiene que interesar, ¿no? Y eso es muy de la persona, eso sería lo natural. Cuando ya empiezas a cuestionarte y aparecen preguntas que no que no todas las personas se realizan, podríamos pensar que eso es como decir, si te preguntas esto, te sugiero que te acerques a gente que hace filosofía. Entonces llegan con una expectativa que es poder responder sus preguntas o comprender qué han dicho otras personas también al respecto. Y hay una queja que pareciera que cuando llegan ya a los, digamos, de centros escolarizados, lo que las profesoras y profesores hacen es decirle, mira, bien, la historia de la filosofía se considera, al menos la occidental, que inicia en Grecia, ¿no? Apréndete eso. Luego, el primer filósofo se dice que fue Tales, apréndetelo, y luego viene esta secuencia, y las personas dicen, a ver, yo no vengo a estudiar historia, no porque no es interesante lo que han dicho otros pensadores, pero pues ese chiste, estudio historia, ¿no? Y hay otro grupo de personas que dicen, sí, tienen razón, por eso la filosofía no tiene que ver nada con la historia, no tienes que dar contenidos, tienes que meterlos a problematizar, a ver el mundo, a cuestionarse. Yo estaría muy cercano a esa visión, ¿no? Pero mi problema últimamente que vengo trabajando es que también hay un error ahí, ¿no? Es como si yo le digo a mi amigo, bueno, tú has empezado a estudiar, vamos a ver qué dijo Descartes, un filósofo francés, considerado por algunos el padre de la modernidad. ¿Qué dijo él? Pero no para que te lo aprendas, para ver si tú estarías de acuerdo o no con él, lo que dice, para ver por qué lo dijo, porque pues ya su obra, estamos hablando de ya varios siglos que apareció, y más bien vamos a discutirlo, ¿no? Y yo te digo, ¿cuál es el argumento? ¿Estarías de acuerdo con esta premisa? ¿Estarías de acuerdo con esta tesis? Mi punto, yo, es que también ahí tú me podrías decir, a ver, profe, permítame, pero pues también, ¿qué entendemos por argumento? ¿Qué quiere que le diga? Yo leí que este autor dice esto y a mí me hizo recordar esto y yo me pongo en un plan de, no, pero las habilidades y esto. Hay colegas que han dicho que hay un dilema, ¿no? O enseñas la filosofía como ese conjunto de ideas, de pensamientos que ahí está, que te encuentras en alguna enciclopedia y le pides al muchacho, a la muchacha que memorice, que sepa quién escribió qué, quién dijo qué.
Y hay otros profesores que dicen, no, no, lo que importa es que discutan. Yo lo que quiero proponerles, que es algo que repito, que yo he venido pensando, es que creo que también es un dilema falso. No, no es que o enseñas contenidos o problematizas. Creo que cada forma tiene sus problemas y hay que abordarlos, ¿no? Porque de la misma manera hay personas que llegan a estudiar filosofía, esperan también ese recorrido, porque leyeron en algún momento este libro que es como muy, muy famoso del mundo de Sofía y por eso estudiaron filosofía. Y luego cuando entran a estudiar profesionalmente, lo que se les exige es que pareciera que se estén peleando entre compañeros, quién tiene el mejor argumento, y dicen, yo no vengo a eso, ¿no? Correcto. Hay que mejorar ambas rutas, ¿no? Y creo, esto lo tendría que pensar más, y les invito a que lo pensemos hoy, que puede ser complementario, ¿no? ¿Qué dijeron esos autores? Pero la pregunta, ¿por qué lo dijeron? Y saber cuál es su argumento, saber cuáles son las razones que un autor dijo. Contigo alguna vez platicábamos una frase de este mismo filósofo para mantenernos en esta línea de Descartes o Descartes. Él dice, yo pienso, entonces yo soy, ¿no? No, pienso, luego existo, perdón. Yo pienso, entonces existo. Podemos memorizarlo, pero la pregunta es, ¿qué quiso decir con eso? Podemos decir, yo no estoy de acuerdo, correcto, correcto. Pero antes, permíteme ver si entendimos por qué lo dijo. Ahí es cuando yo hablo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre compañeras, entre compañeros, desarrollar habilidades filosóficas de comprensión, de identificación de las razones principales de ese autor o autora, en este caso cuando estamos hablando de uno en particular, pero sí saber quién fue lo que lo dijo, quién fue el que lo dijo, y poder tener, si es posible, como un diálogo hacia el pasado. Esa sería la parte, creo que sería muy rica en filosofía, y creo que los profesores eso tendríamos que empezar a considerar, y a quien va a entrar a la carrera, quien le interesa la filosofía, en el sentido, perdón que repita con eso de profesionalizante, hay que empezarlos a invitarles a que serían estas dos rutas. Podrá haber muchas críticas, yo, ¿no? Creo que eso es parte del diario acontecer de la filosofía. Si alguien quiere estudiar filosofía y dice, pero nunca me va a gustar discutir en nada, bueno, quizá ahí tendríamos que reconsiderar no el que estudia filosofía, sino cómo la estudiaría. Y hay otros compañeros que sí les gusta, y es atender también a contextos. Hay compañeros que rápido me dirían esa parte. Yo no estoy de acuerdo, pero ahí mi interés es en qué no estamos de acuerdo. Antes hay que comprender, como que poder situarnos, ¿no? A las personas que siguen tus grabaciones, estas publicaciones, traten de imaginar cuando han discutido con alguien y al final dicen, es que creo que ni siquiera nos estamos entendiendo. Ese es mi punto. Hay que ver cómo se puede llevar a cabo una discusión, un diálogo, y a partir de entendernos entonces ir avanzando poco a poco en lo que la filosofía, por ejemplo, se dice mucho que es la búsqueda de la verdad, pero no la verdad que se imponga, de yo obligar a yo a creer en lo que yo digo, sino que habría rutas, ¿no? ¿Cuáles son esas rutas? Ahí está el meollo, ¿no? Y es lo que yo vengo reflexionando a tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo llegar a hacer eso? No sé cómo lo veas tú también. Bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo con su postura en el sentido de que el contenido y las habilidades argumentales no tendrían que ser dos cosas que están peleando prácticamente. Yo creo que el filosofar en sí, al parecer, exige los dos, ¿no? Exige los dos. Pero yo creo que también a veces me parece que una de las cosas que hace que hay estos tipos, podría decir, falsos dilemas, es porque perdemos de vista la finalidad de la filosofía, ¿no?
la finalidad del pensamiento filosófico que es la búsqueda de la verdad. No sé usted qué piensa al respecto. Introducí un poquito ese tema porque además es lo que habitualmente se dice, ¿no? Tendría muchos problemas de fondo, pero me refiero a cuando hablo de problemas es como algo interesante, como algo para reflexionar más allá. Desde qué podríamos entender por verdad, cómo se llega a esta, si realmente las personas, lo natural es que en conjunto buscáramos esa verdad. ¿Quién sabe? Eso habría que pensarlo más porque también no podemos negar que cada persona pueda tener y bueno, ahora que estamos hablando de estudiantes de filosofía, que cada persona, cada estudiante pueda tener objetivos muy marcados de qué quiere llegar a ser, ¿no? Me refiero a esto, imaginen ustedes en un contexto, vamos de un contexto no filosófico y después a uno filosófico. Si tú vas, al menos aquí en nuestro país, a los tianguis, que es algo muy común, quieres comprar algo y preguntas por el precio, te parece que está elevado, pues no te vas a poner a dialogar pensando en cuál es la verdad del precio de lo que quieres adquirir, ¿no? Tú vas a buscar que el vendedor, la vendedora baje el precio y el vendedor va a tratar de decirte al contrario, que es que está, de hecho, ya es una rebaja, es una ganga, lléveselo porque otra persona se lo va a llevar. Y ahí no es la búsqueda de la verdad, pero ese es un contexto. ¿A qué voy con esto? Que en el contexto de la filosofía sí tendría que ser diferente. Y hay algunos que están de acuerdo contigo en que aquí sí hay que buscar esa parte, ¿no? Yo no sé si podríamos también como personas o profesores de filosofía y estudiantes de filosofía, en poner un poquito como en pausa sus intereses particulares. Algunos teóricos dirían que sí, y algunos dirían que no, que más bien eso es parte también de... Y eso es lo rico de esos debates. Y es lo rico de la filosofía. Quiero comentar muy breve, recuerdo que hace algún tiempo le hicieron una entrevista un filósofo mexicano que seguramente conoces tú y pues, más de alguna de las personas que te sigue, que por cierto no son pocos y eso me da gusto, son muchos ya. Estamos hablando de Mauricio Beuchot. Él dice, de hecho, por aquí tengo mi nota al respecto, y lo voy a leer de manera literal. Dice Mauricio Beuchot: es verdad que antes se exageró la parte de los contenidos, pero ahora se corre el riesgo de exagerar las habilidades. La enseñanza de la filosofía sin habilidades es ciega, pero la enseñanza de la filosofía sin contenidos es vacía. ¿A qué vamos con esto? Si decimos, a ver, un contenido o una enseñanza de la filosofía es que es la búsqueda de la verdad. Y compartimos con los estudiantes a que esto se lo vayan aprendiendo, tendrá cierta importancia, pero si eso no son capaces de aplicarlo o de que eso les abra el camino a reflexionar otra cosa, y eso solamente se logra a partir de desarrollar habilidades de pensamiento filosófico, pues no tiene sentido hacerlo, ¿no? Me interesa mucho eso que tú dices de la búsqueda de la verdad, pero mi perspectiva sería cómo llegar o cómo emprender ese camino, ¿no? Que quizá ahí es lo que se ha fallado y creo que ahí se conecta por completo con eso que mencionábamos, ¿no? Puedo llegar a la verdad memorizando lo que dijo, no sé, alguna filósofa, o tengo que llegar a la verdad mediante un proceso dialéctico, que además sé que a ti te gusta mucho hablar de ese proceso, pero también puro diálogo sin saber qué dijeron las otras personas, no sé, me parece un poquito riesgoso, pero bueno, ya esperaremos en su momento en los comentarios a ver qué opina la gente que nos sigue, ¿no? Bueno, profe, no me queda más que agradecerle, ¿no? Porque creo que vamos a llegar, tenemos que dejar la entrevista aquí. Como una última palabra con respecto a la actividad del filosofar, tanto fuera de la academia o adentro, o las condiciones de posibilidad del filosofar en sí, ¿no? Una última palabra para las personas que nos están siguiendo. Pues más bien invitarles, ¿no? Aquí nos cargamos quizá un poquito por la cuestión académica, quizá nos dio bueno que nos conocimos en un contexto así,
pero pues hay muchas formas de empezar a reflexionar, ¿no? A partir de películas y las personas que te siguen, miren, constantemente cuestionen su realidad, su mundo, busquen respuestas donde las puedan encontrar, ¿no? Y traten de distinguir las preguntas que habitualmente no se hacen las demás personas o que tienen una complejidad diferente que no podríamos ubicar en otros lados, ¿no? Y eso ya es filosofar. Eso es empezar a ejercer la práctica de la filosofía. Si esto les interesa y si quieren continuar, ahí es cuando entran estos otros ámbitos, la profesionalización en las escuelas o los cursos, los diplomados, siguiendo podcasts, siguiendo programas de radio, siguiendo grabaciones o charlas como esta, que al final puede interesarles continuar o se quedan nada más en este nivel de así, de repente escucho esto, es muy interesante, bueno, mi vida se ha guiado por otro camino, o que de estos den el salto para buscar, donde quiera que estén, cada vez más qué es eso de la filosofía, ¿no? Sería lo que de momento quisiera compartir. Hay muchas cosas, siempre contigo pasa eso, luego quedan muchas cosas ahí en el tintero, pero bueno, espero más adelante poder seguir participando contigo, ahí sí, que me sigas invitando, que no tardes 3 años como fue esta ocasión de la primera vez que platicamos. Ya hace como 3 años que hablamos de ética en su momento. Y bueno, repito, yo encantado cuando me sigas invitando y ahí las agendas coinciden, ¿no? Muchas gracias. No, bueno, definitivamente, profe, yo creo que eso no va a ser la última vez y tampoco vamos a esperar unos 3 años más. Con eso puedes contar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti y bueno, saludos a las personas que nos escuchen, que nos vieron. Saludos.